Bueno, seguimos con más información y ahora tengo a mi lado a José Luis Petrocelli. Le voy a presentar un currículum largo, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Es abogado recibido en la Universidad Católica de Rosario, posgrado en Derecho del Comercio Exterior en la Universidad Nacional de Rosario, posgrado en especialización para magistratura en la Universidad Católica de Rosario y funcionario judicial del Poder Judicial de Santa Fe, hoy ya retirado. Así que José Petrocelli, muy buenos días, gracias por acercarte aquí a Caractería. Gracias, buenos días a vos también. Bueno, y hablar un poco, porque se vienen las elecciones, aquí en Caractería vamos a votar la mitad de los concejales, pero hay algo que anda dando vuelta y la gente por ahí se pregunta y empieza a ver candidaturas, flyers, banners por las calles y dice constituyente. ¿Qué vamos a votar?, se pregunta la gente. Y bueno, te tenemos aquí para contarnos un poco y le expliques a la gente un poco de qué se trata esto. Bueno, en estas elecciones de este año, el 13 de abril, nos va a tocar elegir no solo los concejales para la municipalidad de las ciudades, sino también los constituyentes para reformar la Constitución. Se ha puesto de acuerdo a la política para que tengamos que elegir a 69 constituyentes que van a encargarse de reformar la Constitución. En realidad nos va a tocar elegir a 51, 50 por la provincia y uno más por el departamento. En este caso sería por el departamento San Lorenzo. Es decir, la gente va a ver, cuando llegue a votar, además de votar por los concejales, se va a encontrar con otras dos boletas. Una boleta para convencional de la provincia, ahí van a encabezarla los primeros, pero se vota por 50. Y otra boleta para votar un convencional más, que va a ser por el departamento San Lorenzo. ¿De qué se trata esto? Bueno, la reforma tiende a modificar la Constitución que data de 1962. Estaba hablando de la Constitución provincial. La Constitución de la provincia, que está vinculada a la Constitución nacional. Es decir, la Constitución provincial se va a dedicar las reformas que se van a hacer tienen que ver con algunas modificaciones que pretende hacer el Ejecutivo, como por ejemplo la reelección del gobernador. Básicamente lo que se ha pretendido con esta reforma es, en principio, la reforma del Poder Ejecutivo para que pueda estar más de 4 años, es decir, pueda tener 2 mandatos consecutivos. Perdón, José, ya se intentó varias veces, creo que lo más cerca estuvo con el gobierno de Lichi, pero se intentó ya que tratar de reformar la Constitución provincial justamente por este motivo, que el gobernador tenga más de un periodo. Sí, hace muchos años que se está intentando hacer la reforma por la reelección, pero no se había logrado. En esta oportunidad tenemos un gobernador con muchísimo poder, ha logrado reunir un poder inmenso, prácticamente tiene el poder legislativo a sus pies, ha logrado sacar prácticamente como si fuera una escribanía las leyes que ha querido. Tiene, por ejemplo, en diciembre le dictaron una ley por la cual el gobernador es jefe de una organización de investigación de la provincia. Es decir, es el único gobernador que tiene a su cargo investigación, digamos, penal, por ejemplo. Esto debería hacerse en una reforma, debería pasarse a una institución que sea independiente y autárquica, que tenga sus propios recursos. En todo caso, que dependiera del Ministerio Público de la Acusación. Pero volvamos. El efecto principal es la reelección del gobernador. Y no se logró antes porque había disputas entre las distintas... el peronismo era más fuerte. Hoy, por ejemplo, antes tenía todo el poder el Senado. Hoy quedan pocos senadores peronistas, la mayoría son de la misma línea que el gobernador. Y lo más trágico de esta reforma, digo trágico porque lamentablemente tengo bajas expectativas de que sea una reforma buena, porque en la ley de necesidad de reforma se han puesto una serie de condiciones para reformarla que no son las que busca la gente. Es decir, en vez de irse a la cuestión institucional, por ejemplo, temas como la justicia y como el poder legislativo que funcionan mal, que deberían reformarse, poder legislativo haciéndolo unicameral. Hoy tenemos 69 legisladores en total, 50 senadores y 19 diputados, que gastan 4 veces lo que gasta la Cámara unicameral
de Córdoba, que tiene 70. Entonces, tendríamos que reducir el costo porque los senadores nos salen muy caros. En materia de justicia, hay que lograr que sea realmente eficiente, más rápida, más efectiva. Un sistema, cualquier sistema del mundo que se quiera implementar con una buena justicia puede funcionar, y con una justicia endeble no funciona bien. ¿Qué diferencia hay con el antes y lo que se pretende ahora con respecto a la justicia? ¿Es más lenta y más...? En realidad no se hace lo que se tiene que hacer. Habría que independizar el nombramiento de los jueces del Poder Ejecutivo. Fíjate que el Ejecutivo ha nombrado últimamente 2 jueces de sentencia, 2 jueces de ejecución penal, de la Cámara de la Casación Penal, que reprobaron los exámenes. A pesar de que la Constitución ya escrita, la que quieren reformar, habla de la idoneidad de las personas que tienen que ser elegidas. En caso de que reprobaron los exámenes, obviamente no son idóneos. Entonces, lógico, tendría que hacerse un Consejo de la Magistratura independiente del Poder Ejecutivo para que nombre esos jueces por la capacidad, con exámenes bien tomados, con profesionales. Es decir, tendría que existir una verdadera carrera judicial con una organización que sea independiente del Poder Ejecutivo. En materia del Poder Legislativo, sea unicameral, y que no tengan los recursos que maneja el Senado, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de recursos que le dieron en la época de Bonfatti que lo hacen más poderoso que el mismo Poder Ejecutivo. Por eso es que es muy difícil que salga esta reforma de la unicameral, porque tendrían que votarla los senadores, que van todos a ser candidatos. Pero lo más trágico de esta reforma es que los que van a ser candidatos son los mismos que dictaron la ley de necesidad de reforma y los que pusieron las condiciones de cómo tiene que ser la reforma. Entonces, le van a colgar a la Constitución vieja, la que tenemos, un montón de adornos que se llaman los derechos nuevos, como derecho al agua, derecho a la identidad, que en realidad están contemplados en la Constitución vieja, pero van a generar más cajas políticas y más gastos para que vamos a pagar con más impuestos. Eso es lo trágico de esta reforma que se quiere hacer. Y qué importante que es entonces esta reforma, para que la gente se dé cuenta que tiene que tener mucho cuidado al momento de elegir a los candidatos. Tratemos de elegir candidatos que no sean de la casta política, de los que están ya instalados, que vienen hace 20 años, porque obviamente lo que van a hacer es una constitución para seguir afirmándose en el poder. Entonces, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿es necesario reformar la constitución entonces provincial? ¿Solamente algunos puntos o la dejamos como estaba antes? La verdad es que para hacer la reforma que quieren hacer, convendría dejarla como está, porque la constitución es buena. Hay que hacerle algunas reformas, sobre todo en lo que decía, que para independizar al Poder Judicial, para darle sus propios recursos con un porcentual sobre el presupuesto anual. Entonces no tenga que pedirle al Ejecutivo para nombrar a un juez, para subir o bajar los salarios. Esto tiene que ser algo ya que lo maneje como un poder independiente. Si eso no se va a hacer, entonces es preferible dejarlo como está. Como la reforma se va a hacer, lo que hay que hacer es tratar de poner a la gente más idónea y más sana para que controle lo que se va a hacer en esa convención constitucional. Lo hablamos fuera de micrófono, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es su opinión? No. Senadores que están mucho tiempo en el poder y varios periodos. Concejales los mismos y intendentes que han estado varios años en el poder. Eso, según su punto de vista, ¿debería seguir o deberían estar 4 años? Muchas veces dicen, no, 4 años, pero no alcanzo a sentarme. Deberían ser por lo menos 2 periodos. Podrían ser mínimo 2 periodos o mínimamente una alternancia de 4 años, descansa y después vuelve si la gente lo vuelve a votar. Tengamos en cuenta que los representantes del pueblo que están en el Poder Legislativo son gente común como cualquiera. En ese sentido somos todos iguales. Entonces, ¿cómo la provincia de Santa Fe, que tiene más de 3 millones de habitantes, no va a tener suficientes candidatos, personas que quieran participar como legisladores y no tengan que ser siempre los mismos? Porque al ser siempre los mismos empiezan a trabajar en tándem. Se va cartelizando la política. Y se justifica esto de la casta, porque lamentablemente funciona como casta. Esta reforma que traen justamente ahora es porque funciona como casta, porque no hubo debate, no hubo ningún debate. Los legisladores los sentaron en la mesa, los cansaron y le hicieron firmar porque no había alternativa. Entonces,
no es la manera. ¿Qué le decís a la gente a la hora de ir a votar? Bueno, algo dijiste hace 2 preguntas atrás, pero bueno, ¿qué le decís a la gente? Porque tiene que ir a votar y por ahí, como te digo yo, no entiende nada. Recién el que está escuchando puede asesorarse un poquito, pero cuando vaya la mayoría, te puedo asegurar, por lo menos aquí en la ciudad de Carreño, no sé cómo los ves vos en otros escenarios de otras localidades, pero acá no sabes qué tiene que ir a votar con convencionales. Claro que ya hay. Entonces, bueno, ¿qué le decís a esa gente? Bueno, yo podría dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que la coalición que lidera Amalia Granata es la coalición de gente más sana. Yo creo que eso es un buen consejo que se le puede dar a la gente. Si no le gusta, que busque alguna otra coalición o candidatos que no sean los de la casta, que no sean los mismos de siempre. Por ejemplo, no conviene votar a los mismos que están en la política hace mucho tiempo o que ya son senadores, por ejemplo, para la reforma de la convención. En realidad tendrían que haberlo excluido, porque la misma constitución actual de Santa Fe habla de que los legisladores no pueden tener otro cargo rentado ni electivo. Se podría utilizar. Es incompatible. ¿Por qué no hay una denuncia formal? Es decir, porque hay, fíjate vos, eso por lo extensa que es la Constitución. Por un lado se pone eso y por otro lado se pone que se puede elegir entre todo el pueblo de la provincia. Entonces es una cuestión que termina siendo interpretativa. De ahí es la importancia de la Constitución, de la claridad que tiene que tener, la prolijidad. Y por eso debería ser hecha por gente que sea lo más técnica posible. José, un resumen, nos pasamos de los 6 minutos, pero era necesario un poco contar todo esto. Muchas gracias por haber venido y esperemos tenerte en alguna otra oportunidad o algún llamado por teléfono para aclarar más, seguramente sobre la fecha. Vamos a charlar un poco más porque fue un gusto. Va a ser un gusto para mí. Gracias. Seguimos con más información.